Bien, estoy con dos juristas importantes, Daniel Sapsay y Ricardo Monel Sáenz, o Ricardo Monel Sáenz y Daniel Sapsay, para hablar de todos los temas que han estado o que están hoy en los tribunales, digamos, en la justicia. Uno de ellos, les anticipo los tres temas. El tema de Eve de Bonafini y su rebeldía ante la citación del juez, la denuncia que hay de Cristina Kirchner contra Margarita Stolbizer, que hoy tuvo un episodio de conciliación que no se hizo. Y por último, esto de la Corte Suprema y las tarifas de servicios públicos que debería ser la Corte Suprema, ¿no? Empecemos por ese orden, digamos, ¿no? Por Eve de Bonafini y la rebeldía ante el... Yo debo decir alguna cosa que en este programa, Daniel, yo ya lo dije, pero es bueno recordarlo. En algunas marchas posteriores al Mundial del 78, yo estuve en Plaza de Mayo. En 1981, cuando lo encarcelan a Augusto Conte MacDonald, yo fui defensor de él. Él estaba absolutamente desencajado, termina suicidándose por la desaparición de su hijo. Apenas se abre la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini me pidió que yo fuera profesor de Derecho y durante 2 años lo fui. ¿Por qué cambié? Porque olía allí aroma de petróleo. A ver si nos entendemos. Gente que iba muy y venía a Caracas. Entonces empecé a hurgar y empecé a ver que allí había corrupción. Antes de que saltara Sueños Compartidos, antes de que saltara todo lo que saltó, primero en Ollarvide y luego en Martínez de Giorgi, ¿no? De manera tal de que nadie me puede confundir con el partido militar, está claro, Daniel, pero sí debo decir que me ha dado vergüenza ajena esto, sin perjuicio de que Martínez de Giorgi podía haber tomado la semana y darse cuenta que el jueves no era el mejor día. Y además no termino de entender, quizá vos sí, el porqué del retroceso si estaba obligado a la captura de acuerdo con órdenes expresas del Código Procesal Penal, ¿no? Raro. Hasta ahí mi perfil respecto de un tema que concitó absurda atención porque, claro, decir Madres de Plaza de Mayo en el mundo no es saber todos estos vericuetos que vos, que Joaquín, que yo podemos saber, ¿no? Entonces es muy penoso, pero hay que decir la verdad. Si además el kirchnerismo ha predicado la doctrina de la igualdad por encima de la doctrina de la propiedad, igualdad ante la ley. Y aquí no se ha dado. Sí, yo creo que hay, digamos, dos caras de Eve de Bonafini. Uno es la Eve de Bonafini en el momento de la tragedia del proceso, donde evidentemente demostró un enorme coraje, una capacidad de resistencia poco común, fue un símbolo con su pañuelo de lo que implicaba hacer fuerza contra un poder totalitario. Y otro es la Eve de Bonafini, que va demostrando de a poco, con el retorno a la democracia, su poca afiliación republicana. Sí, yo creo que ella tiene una personalidad sumamente autoritaria. Sí. Y en ese autoritarismo la lleva a que lo que ella critica cuando es un gobierno favorable, me refiero, no sé si está de acuerdo Ricardo, el gobierno de los Kirchner, donde se transforma en una suerte de vocera. Sí. Lo que fue lamentable para organismos de derechos humanos que tenían que mantenerse absolutamente independientes por la causa y más allá de que tuviesen alguna afinidad con el gobierno. Pero era ya ir bastardeando ese rol porque se perdía la independencia. Pero además vemos que poco a poco esto se transfigura, que Ricardo fue suficientemente elocuente, además en conductas reñidas con la ética, para no decir corruptas. Daniel, además, podemos agregar lo siguiente. Cuando el matrimonio estaba en el sur, ni una palabra sobre derechos humanos. Jamás. Cuando el matrimonio estaba en el sur, dijo, desde Gaboto hacia aquí, no ha habido mejor presidente de la República que Carlos Saúl Menem. Esta es la radiografía. Entonces, que Eve termine abrazada a esto y termine quizá teniendo que pagar por lo de ella, por lo de los
hermano Choclet, por lo de la hija, ¿eh? Lo de la hija, sí. La hija también está toqueteada, procesalmente, ¿no? Ahora, digo yo, el juez, esta pregunta que hizo Ricardo, Sí. de alguna manera, el juez que tiene la obligación de llevarla a declarar, al final acepta un certificado médico y queda él en ir a la fundación o a la casa de ella. ¿Está cierto No, y eso de además, que va a ir? Decide la exhibición de prisión. No, Dicta la exhibición de prisión que no Previa. entiendo muy previa. Previa. Y no entiendo muy bien por qué. Se había ordenado la captura, ¿qué es esto de como una negociación donde como dicta la exhibición de prisión, si la indagatoria no necesariamente lleva a la prisión? Además. Tal cual, O porque sea, son todo dos muy temas sofisticado, independientes. Uno es la rebeldía, digamos, de ella, que lo obliga al la juez captura, no a la prisión. A la captura, ¿no? Pero por la rebeldía. Claro. Y otro es el problema de fondo de ella. exacto. Ahora, termina el juez en una actitud que a mí me ha desconcertado. A mí ¿no? también, totalmente, porque además de lo de la elección del día, que es sumamente sugerente, ¿por qué? Sino quiso hasta cierto punto provocar algo que la puso a ella en una especie de heroína de pasionaria y que rápidamente nucleó a todo el kirchnerismo y a todos los sectores ultra, digamos, el núcleo duro. Sí, sí. No parece improvisado, esta es la sensación que me da. No quiero arriesgar una opinión, sino simplemente es una sensación. Sí. Y luego la reacción del juez, que es absolutamente inaudita, que no parece ajustarse a derecho, Para mí que es no. contradictoria Sí, sí. y que además muestra que no todos somos iguales ante la ley. Y además Lo en el terrible medio... acá es esta situación de privilegio. Sí, sí. Daniel, viste que en el medio cambió de conducción jurídica, ¿no? Sí, Es sí, decir, sí. otros abogados, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí, sí. que habrían sido los que negociaron esta situación. Pero esta situación, a mí me parece que esa no era negociable. Exactamente. Son cosas que no Digo, son negociables. a ver, Además acá pierde está el autoridad el principio de juez. está el principio de igualdad, porque cualquiera de nosotros tres que fuéramos citados como testigos, Sí, sí. y no vamos la primera vez, la segunda vez nos mandan a la policía. Pero ¿no? por Seguro. supuesto. Como testigo. Y Sí, ella sí, no estaba sí, como sí, testigo, sí, sí, estaba sí, sí. sobre Imputada. una declaración indagatoria. Sí, es más, cuando comenzó esta causa, yo me agarré una rabieta muy grande contra el fiscal Dilelo, porque cuando Dilelo hace el impulso ante Ollarvide, deja fuera a ella diciendo que en homenaje a la tradición que ella ha tenido como luchadora, es impensable que... Que pueda, sí, Por sí, favor, como una yo coronita. sé que vos sos uno de los tipos más transparentes, pero si mañana robás, Por robaste. favor, robaste. Pero además hay otra cosa. Fue el mismo juez, Martínez de Giorgi, que tuvo esta causa detenida desde el 2013. Claro. Convengamos que de repente le agarró como una especie de histeria de ir por la captura. Es muy sorprendente, digamos, esta especie de frenadas y piques. Y para A mí ponerte me parece un una muy chivo, mala actividad judicial. En 4 meses, 6 meses, Martínez de Giorgi, en cambio, al camarista Fellner, sí, lo sobreselló. ¿no? Sí, 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 En sí, un sí. tema que... Lo sobreselló y no se excusó. Y no se excusó. Porque la mujer de Martínez de Giorgi es la secretaria de Freisler. Sí, sí. O sea, era motivo, pero enorme para que él se excusara. Bueno, ayer la Nata hizo un informe sobre la riqueza de este juez Freile, muy importante, Sí, ¿no? sí. Y vos sos el que denunció a Sí, Freile. sí, yo denuncio a él y después denuncio a Ramiro González porque El es fiscal. el fiscal Sí. que cuando yo hago la denuncia contra Ramiro González sortea Canicoba Corral. ¿Y qué hace Canicoba Corral? Le corre vista al fiscal. ¿Quién era el fiscal? El propio imputado. En vez de increíble. mandarlo a la Cámara para que la Cámara diga qué fiscal va a intervenir. Finalmente, Ramiro González tuvo que excusarse y está en manos de Federico Delgado el tema, ¿no? Tema muy duro, los dos son temas muy duros. Porque la higiene, si buscamos la transparencia, vamos a coincidir que hay que buscarla también dentro del Poder Judicial, ¿no? Yo creo que fundamentalmente, porque si son jueces que entre los delitos más graves que deben investigar son los delitos contra la administración pública, para que el auditorio entienda la corrupción, Sí. y resulta que son corruptos, Sí. estamos mal. Sí, sí. ¿Cómo No, puede? me gustó Parece la que nadie puede comparación, alegar su propia torpeza, ¿no? Sin ninguna duda. Pero me gustó la comparación que estabas haciendo entre la morosidad previa de sueños Claro. compartidos y la celeridad de cuando se trata de un superior jerárquico
como es sí. Freiler, ¿no? Que utilizó el sistema Ollarvide cuando sobreseyó el matrimonio Kirchner. Sí, tal cual. ¿Te acordás que no consideró las pruebas más concluyentes, Así es. pericias y demás, y en 3-4 meses lo sobreseyó? sí. Y después el fiscal no apeló, No apeló. estando obligado a apelar. Acá fue la misma matriz. Hubo un secuestro de algún hijo por allí, ¿te acordás? Se habló de eso, se habló. Sí. Del secuestro del hijo de un fiscal. Del La de un fiscal. fiscal, sí, sin duda. Se habló Vamos al mucho. tema de la Corte y las tarifas. ¿Qué debería hacer la Corte Suprema? ¿Qué creen ustedes que debería hacer la Corte Suprema? ¿Cómo se ha venido portando la justicia hasta acá? Porque hay algunos que reconocen que se han tomado decisiones de acuerdo al derecho y otros que dicen que algunos jueces no lo han hecho por ideología o por populismo judicial. Hace punta vos, a ver Sí, yo creo, si me das luz. A ver, gracias Ricardo. Yo creo que hay una combinación. No hay duda que hay parte del Poder Judicial que respondió desde una suerte de verticalidad en cuanto a lo ideológico, pero desgraciadamente le dejaron un hacha suelta muy fuerte, que es el no haberse elevado las audiencias públicas, que todavía no entiendo por qué no lo hicieron. Que va a pasar lo mismo con la Corte, a mi entender. La Corte no puede dejar pasar que no se haya hecho la audiencia pública, porque aunque no tenga fuerza vinculante, no importa, son obligatorias en el proceso de toma de decisión. Se cumple con la norma. No sé qué pensás, cómo lo ves vos. Yo diría así, a ver, una de las cosas que yo más miro con prevención es cierta impericia que se ve en niveles gubernativos que de pronto hasta se autocontradicen, ¿no? Uno respecto de otro. Ahora, Joaquín nos hizo una pregunta mucho más difícil. ¿Qué es lo que tiene que resolver la Corte? Eso viene para después. A ver, te escucho. Porque puede dictar un fallo que establezca precios. No. Porque es mérito y conveniencia. Es mérito no se y puede conveniencia. meter porque está suplantando al poder político. Claro. Bien. Entonces, todo lo que podría hacer sería hagan las audiencias. Exacto, para mí. Para vos eso. es exclusivamente No entiendo eso. qué es eso. Es decir, va a revisar cómo fue el procedimiento. Ahora, Joaquín y ahí encuentra decía, ese gran bache. Claro. Hay un vacío, no se hoy yo lo convocó audiencia escuchaba pública. a Joaquín cuando presentaba alguno de los que hoy vinieron al programa y decía que había 15 días por lo menos de la Corte para pronunciarse. 15 días para redactar un fallo definitivo, ¿no? Porque de alguna manera podía... Si el definitivo, Daniel, es hagan las audiencias, en 2 días se puede resolver. Desde ya, por eso mi sensación es que la Corte va a esperar que hagan las audiencias. Por eso no entiendo por qué primero la fijaron para octubre. Sí. Y no sé si viste que ahora es como una echada para atrás, sí, pero rara, porque son audiencias, no sé cómo las llaman. Oficiosas. Consultivas, no sé bien. Son las audiencias. Son las audiencias. Pero porque no se entendía también por qué tiraron hasta octubre. Y mi sensación es que hacen esas para que la Corte pueda fallar y digamos que no tenga situación de sustancia sobre la cual fallar. ¿Vos ves bien la conducción legal y técnica de este gobierno o hay algunas vacilaciones que deberían ser unificadas? Yo veo muchas vacilaciones. Mira, la primera gran vacilación que yo fui muy crítico, creo que estuvimos juntos acá, fue la designación de miembros de la Corte en comisión. Tal cual. Que fue un error gravísimo, que costó mucho políticamente para remontar y volver desde el principio lo que se debió haber hecho. Así es. Y así lo he visto en varias situaciones y muy importantes. Por ejemplo, en esta. En esta para mí no logro entender por qué. Porque además era la gran oportunidad, como explicaba Emilio Apud muy claramente, para explicar por qué hay que rever las tarifas. Y hacerlo frente a los representantes consumidores, usuarios, a los ciudadanos en general, a la gente de las empresas. Es decir, el gran foro para consensuar y tener una legitimidad. Porque si la Corte era una oportunidad para ellos. Si la Corte quisiera meterse en precio, sería otro desbarajuste. Para mí, porque total. ¿cómo hace para seleccionar los sectores sociales? No tiene antecedentes. No hay antecedentes. No hay antecedentes. Además no es su obligación. Una última pregunta cortita, por favor, la respuesta. Yo creo que esta demanda de Cristina Kirchner contra Stolbizer realmente no tiene sentido porque la está demandando por declaraciones
que hizo Stolbizer, que son declaraciones referidas al expresidente y por lo tanto que están protegidas por los fueros parlamentarios, Sí, que precisamente cuida que las opiniones de los legisladores sean libres, ¿no? Exactamente, la llamada inmunidad de Claro, opinión. claro. O sea que yo creo que la estrategia también legal, no sé lo que pensás, de la expresidenta también es muy mala. Muy mala. Porque ella permanentemente cree que la mejor defensa es un ataque. Sí, sí. Pero ataca mal. Sí. Y queda siempre pagando al La final. mejor defensa es un barullo. Sí, o un barullo. Un barullo. Sí. Embarullar la cancha. Claramente, yo creo lo siguiente, porque pediste que uno fuera breve. Aún en la acción civil que va a intentar ella, por monto indeterminable, no dijo el monto para no pagar el 3% de tasa de justicia. Bueno, esas son las picardías que uno conoce de adentro. Bien, es muy clara la jurisprudencia en el sentido de que cuando alguien ha querido estar en la gran expectación pública, tiene que aguantar aquello que mi amigo el carnicero de la esquina o el diariero de la esquina no tiene por qué aguantar. Sí, sí. Así que me parece que no tiene virtud esto que ha hecho la señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Sí, y además lo que de alguna manera le adjudica a la diputada Stolbizer, ella peca de lo mismo, porque la trata de burra, la trata, en fin, realmente la calumnia también, si vamos al caso. Medio conventillero. Sí, es como al final cae en un conventillo. O sea que me parece que es una cosa que no tiene pulpa, pero lleva a la victimización, que es la otra estrategia del kirchnerismo, victimizarse. Le agradezco los dos. No, gracias Una a usted. pausa.